Hola, bienvenido al canal de Iglesia Vive Marbella. Aquí podrás encontrar mensajes que traerán fe y ánimo a tu vida. Sin más, comenzamos. Dios es bueno. Dios es bueno, amén. Y recuerda también que los miércoles a las 8 estamos también teniendo una reunión aquí presencial. Muy bien, y al final del verano vamos a terminar la serie Vívelo con una moraga y con un bautismo en la playa. Ya hay por lo menos 2 personas que nos han dicho que se quieren bautizar. Así que si estás pensándotelo, dínoslo, que seguramente en una semanita aproximadamente ya comenzaremos con las charlas de bautismo. Muy bien. Durante 3 semanas, ustedes saben que el culto de la reunión de la semana pasada fue un poco especial por las circunstancias que acontecieron, pero durante 3 semanas hemos estado hablando de focus, de enfocarnos en el propósito de Dios. Y justo cuando queríamos invitar a otros, ese es el propósito, a ser visible a Jesús, y queríamos que esta casa se llene y sea una fiesta, nos enfrentamos cara a cara con el dolor, con la partida de nuestro hermano, de nuestro amigo Antonio. Porque lo cierto es que aunque sabemos que Dios tiene propósito, muchas veces nuestra vida parece un despropósito. No sé si solo me ha ocurrido a mí o también ustedes. Muchas veces mientras caminamos hacia lo que Dios quiere, nos encontramos con situaciones que carecen de sentido, circunstancias dolorosas que no entendemos. Por eso he titulado este mensaje, Cuando Dios hace lo que no tiene sentido. Es el título de un libro que todavía no he llegado a leer, pero esta semana vino a mi mente, Cuando Dios hace lo que no tiene sentido. Y quiero primeramente matizar que no todo lo que ocurre lo hace y lo provoca Dios. Hay cosas que Dios no provoca, pero que Dios permite. Pero cuando hay situaciones que no tienen explicación, generalmente a quien elevamos la voz es al Señor. Hay situaciones que vienen como consecuencia de nuestras malas decisiones, pero otras, muchas, no tienen explicación aparente. Por ejemplo, cuando vemos gente mala disfrutando y gente buena sufriendo. ¿Te ha pasado? ¿Has intentado, has dicho, yo estoy intentando currármelo, ir a Vive cada domingo, portarme bien, orar, he hasta ayunado? Y de repente todo me sale al revés y esta persona, este bicho malo, me ha cambiado de coche, la mujer parece que le quiere mucho. What happened? ¿Qué está sucediendo? De hecho, un salmista llamado Asaf, en el Salmo 73, 16, dijo que trató de entender todo esto que estamos hablando y le resultó una carga insoportable. Y la Biblia, si tú la exploras, está llena de expresiones de dolor y de desconcierto. Tengo algunas aquí. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo se gozarán los impíos? Otro salmo, Salmo 6. Mi alma está muy turbada. Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre y esconderás de mí tu rostro? El salmista en muchas ocasiones sintió esto, porque muchas veces como cristianos queremos evitar, saltarnos el tema del dolor, pero la Biblia no lo evade. De hecho, la Biblia presenta muchas personas con fe, algunos son llamados héroes de la fe, que en momentos han estado desilusionados con Dios. Y sé que hay gente que es más espiritual que yo, que dice, yo nunca he estado desilusionado con Dios. Pero la mayoría de mortales, gente que no ha venido de Marte, ahí en un platillo volante, hay momentos donde ha sentido esta sensación.
Y puedes encontrarlo a lo largo de toda la Escritura. De hecho, la Biblia tiene un libro llamado Lamentaciones. Lo que mucha gente no sabe es que la palabra de Dios nos enseña a reír, a avanzar, a luchar, a perseverar, a orar. Pero también nos enseña a llorar. Y yo soy el primero que me siento mucho más cómodo hablando de la vida de fe, de la vida victoriosa, de los beneficios del sacrificio de Cristo. Y creo que Dios nos llama a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, pero a veces en medio de una victoria hacia otra victoria hay un valle de lágrimas que transformar en fuente. Por eso el Señor ha puesto esto en mi corazón. Un escritor, uno de mis favoritos, John Stott, escribió: el sufrimiento constituye, sin lugar a dudas, el mayor desafío para la fe cristiana. Y podría intelectualizar mucho acerca de este tema, pero sé que uno no puede ser frívolo, que cuando sufrimos no queremos palabras, queremos un abrazo, que cuando sufrimos muchas veces necesitamos algo que llega mucho más allá que la razón, que las explicaciones, amor, compañía, apoyo. Y de hecho he pensado en algún otro momento hacer una serie de mensajes para desarrollar un poco más este tema, pero hoy simplemente quiero que respondamos a una pregunta. ¿Qué hace Dios en medio de los sinsentidos de la vida? ¿Qué es lo que hace Dios? A veces nos parece que no hace nada, pero la Biblia nos refleja que Dios hace algo. Y lo primero que encuentro es que en medio de los sinsentidos de la vida, Dios se hace presente. Señor Jesús, gracias por todos los que estamos aquí, Señor. Gracias porque tú los has traído, porque tú has preparado un banquete, porque tú tienes algo más. Gracias por este día, lo que vas a hacer, pero gracias por este mes para vivir, para experimentar a Jesús. Creemos desde ya que mucha gente va a conocer de ti por medio nuestra, que tú desde ya has puesto palabras en nuestra boca, fuego en nuestros corazones, y vas a hablar a través de nosotros a aquellos que nos rodean. Estamos creyendo por milagros de salvación. Estamos creyendo por milagros de personas encontradas contigo el próximo domingo en la calle. Aún, Señor, estamos creyendo por esos milagros para los familiares que no viven aquí, no viven cerca, pero que tú estás saliendo a su encuentro. Y te pedimos que en el día de hoy, Señor, tú ministres nuestra alma, Señor, oh Dios, que más que palabra este mensaje sea un abrazo al corazón herido, al corazón desilusionado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Al abordar este tema en la Biblia encuentro que, aunque es poco ortodoxo, poco común en la iglesia este tipo de expresiones, no está mal que en momentos desesperados volquemos nuestra frustración y desilusión a Dios. Dios conoce el fondo de nuestro corazón y Dios, que es Padre, no está buscando que le tratemos como si fuera el presidente de España, sino que derramemos nuestra alma delante de Él. Dios se hace presente. Y quiero hablarte en cada punto de un personaje de la Biblia. En primer lugar, quiero hablarte de Job. Es conocido por la mayoría de nosotros. Sabemos su historia. Era un hombre justo, intachable, ejemplar, pero también era un hombre que tenía todo. Tenía hijos e hijas, tenía para un equipo de fútbol. Prácticamente tenía provisión, tenía empresas, empleados, siervos, influencia, fama, salud, conocimiento, lo tenía todo. Pero de repente comenzó a perderlo por medio de una serie de catástrofes. En primer lugar, vienen una banda de bandidos, toman sus bienes y matan a sus criados.
Posteriormente, en poco tiempo, viene un viento que derrumba la casa donde sus hijos estaban celebrando y se queda sin hijos. El diablo Satanás le hiere con una sarna en todo el cuerpo. El dolor le asalta de una forma implacable y solo le queda su vida, su mujer y unos pocos amigos. Y para colmo, su mujer, en vez de consolarlo, ¿qué le dice? Le dice: Job, maldice a Dios y muérete. Sus amigos, que comenzaron bien, llorando en silencio, acompañándolo sin decir palabras, porque en medio de esas circunstancias no hay palabras que valgan, comenzaron a señalarlo y a decir: Job, seguramente todo esto te ha ocurrido porque tienes un pecado oculto. Arrepiéntete, confiésalo. Y lejos de ser un alivio, fueron una tortura. Job, la Biblia describe que mientras se rascaba sus llagas con un trozo de vasija rota, se preguntaba por qué Dios le estaba dejando sufrir tanto. Hazme entender, le decía, ¿por qué contiendes conmigo? ¿Te parece bien que me oprimas y que deseches la obra de tus manos? Job 10, 2 y 3. Decía cuando estaba acostado: ¿cuándo me levantaré? La noche es larga y estoy toda la noche lleno de inquietudes. Job no pegaba ojo, dándole vuelta a la cabeza acerca de su situación. Le llegó a decir: ¿cuándo vas a apartar tu mirada de mí? Ni siquiera me dejas tragar saliva. Job está experimentando algo duro, y como tú y como yo haríamos, él se examinó. Él dijo: bueno, quizás yo le he dado lugar a algo que no le tenía que dar lugar. Pero él, al examinarse con sinceridad delante de Dios, le decía: Dios, pero si yo he caminado en integridad, ¿qué es lo que está sucediendo? Esto no tiene sentido, y si lo tiene, por favor, explícamelo. Y ahí tienes 40 capítulos prácticamente de Job, sus amigos, y de ver lo que estaba ocurriendo en esas noches oscuras de su alma. Y Dios, más que darle largas explicaciones o responder sus preguntas, ¿sabes qué hizo? Apareció como un torbellino, mostrando quién era él. Él comienza a decirle: oye, tú conoces el nacimiento y cómo hace que el sol se ponga cada mañana, tú haces funcionar el universo. Y empieza a mostrarse. Y he descubierto también en mi vida y en las experiencias de muchos otros que en medio del dolor, de los sinsentidos, Dios se hace presente. No se hace presente cuando queremos, no se hace presente muchas veces como queremos, pero sí se hace presente de una manera más intensa. Hay una frase de C.S. Lewis que me gusta. Dice así: Dios nos susurra en nuestros placeres, habla a nuestras conciencias, pero grita en nuestro dolor. El dolor es el megáfono que usa Dios para despertar a un mundo sordo. No es que Dios no está presente fuera del dolor. Dios siempre está presente, pero muchas veces el dolor nos desnuda, nos despierta. En medio del dolor nos damos cuenta que somos frágiles, que somos como polvo, y en ese momento, en esa desnudez, comenzamos a cerrar nuestros oídos del ruido de nuestro alrededor y escuchamos a Dios.
¿Cuántos de los presentes hemos venido a Jesús en momentos de dolor? Cuando no había respuesta para tu casa, cuando no había respuesta para tu salud, cuando no había respuesta para tu familia. Yo he hablado con muchos cristianos y gran parte de ellos, Dios utilizó el dolor y en medio del dolor le escucharon y su vida fue transformada. Tú y yo hemos experimentado lo que dice el Salmo 23, en el valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Y algo ocurre en los momentos difíciles, que la presencia, el aliento, la fuerza de Dios se hace visible. Me encanta el Salmo 139, 12, que dice que aún la oscuridad es como el día más brillante para Dios. Y aún en medio de la oscuridad de las situaciones que no entendemos, Dios tiene la extraña manía de hacer que de repente su luz brille más que nunca. Podría contar historias, podría citar versículos, pero lo importante es que Dios se hace presente. Job responde ante esta revelación de Dios: sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo, responde Job, que hablaba de cosas que no sabía, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste: escucha, yo te voy a hablar, tengo preguntas para ti, tendrás que contestarlas. Versículo 5 de Job 42. Hasta ahora solo había oído de ti, mas ahora te he visto con mis propios ojos. Dios quiere que le veamos en medio de esas situaciones difíciles con nuestros propios ojos, de una manera que hasta el momento no hemos experimentado. Job, al ver a Dios, ¿qué hizo? Se rindió totalmente. Sé que todo lo puedes. Sé que no hay nadie como tú. Sé que tú eres sabio. Y precisamente en medio de nuestra desnudez y de la manifestación de Dios es el momento de rendirnos totalmente. Antes pensábamos que sabíamos y podíamos. Nos creíamos el mejorcito de nuestro barrio. Pero en el momento duro descubrimos que sin Dios nada somos. Tengo un amigo pastor que recientemente me contó en una llamada que empezó a sufrir depresión, ataques de pánico. Y él decía: tengo la vida que quiero, amo a mi esposa, amo a mi hijo, es una pasada, amo servir a Dios, amo a la iglesia. ¿Qué está pasando? Pero él cuenta cómo él cada mañana, porque encima habían cambiado de local y tenían una construcción, un desafío por delante, tenía que orar como nunca para que Dios le diera fuerzas para seguir. Sé que eso no nos gusta, pero sé que en medio de la debilidad Dios se hace fuerte. Sé que hay cosas que pedimos a Dios que la quite y Dios nos las quita y dice: bástate en mi gracia. Vas a avanzar tomado de mi mano, dependiendo de mí. Justamente hoy en el devocional tocó un salmo que decía que Dios cuenta todas nuestras angustias y ha juntado nuestras lágrimas en un frasco. Dios no es indiferente al dolor, Dios lo atesora, Dios nos consuela, Dios se hace presente. Esto es lo que vemos en la historia de Job. Pero quiero recordarte también la historia de José. Mira, creo a través de la película que es una historia que conocemos bien. De hecho, yo tengo su túnica desgastada por el tiempo, porque han pasado miles de años.
Pero José también era una persona ejemplar, era el hijo favorito de su padre. Por eso le regaló una túnica de colores. Y si el padre le pedía algo, apacentar las ovejas, él las apacentaba, ir a por sus hermanos, él iba. Y Dios de repente le da un sueño, le muestra simbólicamente que sus hermanos y sus padres iban a arrodillar delante de él. Y él lo cuenta, y por el favoritismo que el padre tenía hacia él y por el cuento que contó, sus hermanos empezaron a llenarse de envidia y empieza a desatarse a través de comunicar el sueño de Dios, el propósito de Dios para su vida. Una serie de sinsentidos. Él va un día a un mandado a buscar a sus hermanos como su padre le había pedido, y ellos traman hacerle daño, conspiran matarlo, luego lo ponen en una cisterna. Sus hermanos, no un enemigo, sus próximos. Imagínate el dolor, imagínate las preguntas. A veces duele más la traición de un hermano que la sarna en todo el cuerpo. Y terminan vendiéndolo a unos comerciantes que se lo llevan a Egipto como esclavo. Aún con todo, en medio de esas injusticias, José es fiel a Dios. Y lo ponen como encargado de la casa en la cual servía. ¿Cuál es la recompensa que recibe José? Que la esposa del dueño de Potifar intenta seducirle, él resiste y luego intenta violarlo, lo toma con violencia para tener relaciones sexuales. Él, por amor a Dios y por amor a su amo Potifar, sale corriendo. ¿Y cuál es la recompensa de amar a Dios y amar a Potifar? Que injustamente es acusado de intento de violación y lo meten en la prisión. En la prisión nuevamente es fiel al Señor. Lo ponen como jefe de toda su sección, de su módulo. Él ayuda a sus compañeros con unos sueños que no entendían y les pide solamente: acordaros de mí. Por favor, acordaros de mí cuando Dios te devuelva el puesto delante de Faraón. Porque he sido hurtado de mi tierra, me han robado y estoy aquí en prisión sin haber hecho nada. José sabía que Dios estaba con él. Había caminado fiel a Dios, pero él decía: esto es injusto, ayúdenme, no merezco lo que me está sucediendo. ¿Creen que este copero, este compañero de prisión se acordó de José? No se acordó de José. Nada tenía sentido para él. ¿Qué pasó con el sueño, con esas manojos de trigo arrodillándose con la luna, con las estrellas? Parecía que Dios no estaba cumpliendo su palabra. Al contrario, estaba pasando un auténtico calvario. ¿Sabes qué? José no lo veía, pero en medio de esos sinsentidos, Dios estaba trazando el plan que tenía para su vida. Pasan 2 años y se da cuenta que todo lo que había sucedido tenía propósito y era parte de un plan mayor. Le dice a sus hermanos cuando ellos vienen a buscar comida a Egipto, tú te puedes leer la historia entera en la Biblia: no os entristezcáis, vosotros no me habéis traído hasta aquí. No es porque me vendisteis como unos sinvergüenzas, como unos sabandijas, que yo estoy aquí. Dios me ha traído. Y esto que yo no entendía era para preservación de vida. Dios trazó un plan mucho más grande de lo que yo podría imaginaros, para que ahora toda mi familia, todo mi pueblo pueda sobrevivir a esta hambruna. Y Él se dio cuenta que era parte de ese plan mayor. ¿Qué hubiera ocurrido si no lo hubieran vendido? ¿Hubiera llegado a Egipto?
si no hubiera tenido ningún problema con sus hermanos? ¿Hubiera podido salvar a su familia si no lo hubieran metido injustamente en la cárcel? Si no se hubieran acordado de él, no habría estado en la corte de Faraón en el momento justo. Cada injusticia, cada renglón torcido era en realidad un renglón derecho de parte del Señor, porque yo sé que esto es fácil de hablar, pero difícil de vivir. Pero tenemos que entender que lo que para nosotros no tiene sentido, lo que para nosotros es injusto y no debería suceder si nosotros estamos caminando fielmente con Dios como José, como Job, para Dios tiene sentido. Tiene un sentido mayor. Solo que los caminos del Señor son insondables, son inescrutables. Tiene sentido a la luz de la eternidad. Y aún más, ¿qué hizo José cuando le revela a Faraón sus sueños? ¿Qué posición le dan? Administrador de todo Egipto. ¿Qué había hecho José en medio de todas sus injusticias? Administrar la casa de Potifar y administrar una cárcel. Y lo que parecía tiempo perdido era un entrenamiento para lo que Dios quería hacer. ¿Me están entendiendo? Dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Yo no sé si tú has sido 100% fiel al Señor, has intentado darlo todo y han ocurrido cosas injustas, pero si ese es tu caso, yo te animo a respirar, a reposar, a confiar en que Dios tiene un plan mayor. Yo conté la semana pasada cómo, aunque soy el segundo hermano, debería ser el tercer hermano, porque tuve un hermanito llamado Emanuel que con 3 meses sería el primogénito, el primero, falleció por muerte súbita. Y yo no estaba allí, pero mis padres me han contado que lloraron mucho y que no lo entendían. Pero que en medio de ese duelo Dios se hizo presente, Dios les dio fuerza y Dios les dijo, lo que he hecho tiene propósito. La iglesia que nos envió como misioneros estaba pasando momentos difíciles. Y mis padres eran líderes, no eran los pastores, eran líderes ancianos dentro de la iglesia. Y cuando el resto de la iglesia vio la entereza de mis padres en medio de una situación tan difícil, muchas bocas, mucha murmuración se cayó. Dios trajo un tiempo nuevo y sé que es difícil de entender. Yo sé que un día llegaré al cielo, estaré con el Señor y le diré, Emma, ¿qué pasa, tío? Le diré a ver quién se parece más a Ezequiel, a Elías o a mí. Todos varones, se dan cuenta, mis padres no tienen remedio. Pero lo veré. Dios tenía un plan mayor. Él está con el Señor y yo no lo entiendo. Pero Dios tenía un plan mayor. Ustedes saben que en pandemia estábamos esperando un hijo antes de Samuel y Miriam lo ha contado en la semana 10, si no me equivoco, nos dan la noticia que hace unas semanas había parado el corazón. Yo no lo entiendo. 2 chicos que servimos a Dios, que teníamos ilusión, pero sé que Dios eso le va a dar la vuelta para bien. Tengo plena confianza en que Dios hace mejores planes de los que hago yo. Que nosotros solo vemos el presente,
pero Dios está viendo el panorama completo. En medio de los sinsentidos, Dios traza un plan. Y por último, quiero hablarte de Jesús. Mira, en Jesús era perfecto. José, bueno, pudo ser un poquito presumido delante de sus hermanos. Job dijo algunas palabras que quizás nos parecen fuertes. Ellos cometieron sus errores, aunque eran ejemplares. Pero Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Obedeció a sus padres, fue fiel en su casa, anduvo y vivió de forma generosa, haciendo bienes, obedeció a Dios en todo. A pesar de ello fue rechazado por su pueblo. Muchas veces los líderes religiosos planeaban matarlo y finalmente lo hicieron. Su familia le llamó loco, no tenía dónde reposar la cabeza. En el momento más duro, sus íntimos le abandonaron. Jesús experimentó el sufrimiento como ningún otro ser humano lo ha experimentado. Y el culmen, el momento más alto, fue la cruz. No solo a nivel físico, donde Él experimentó límites de dolor, sobrepasó todo límite de dolor, fue torturado de la forma más cruenta, sino también, como dice en Marcos 15:33, esa hora donde las tinieblas cubrieron la tierra, a la hora novena, Él dice, Elí, Elí, lama sabactaní, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús no solo experimentó dolor físico, sino que experimentó el dolor de estar separado del Padre por un instante. Todas las demás tribulaciones Él las había padecido unido al Padre. Pero de repente Él siente y Él pregunta por primera vez ¿por qué? Esa pregunta que tú y yo nos hemos hecho tantas veces. ¿Por qué? ¿Por qué me resulta tan duro? ¿Por qué me parece que nada me sale bien? ¿Por qué no me toca un trabajo bueno? ¿Por qué mi jefe parece un demonio? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué? ¿Por qué mi salud? Él dijo, ¿por qué me has desamparado? Y mira, si yo soy cristiano, si estoy delante tuya, si creo en Jesús, es porque Jesús no es indolente, porque Jesús se metió en nuestro pellejo y sufrió. Más que tú y yo. ¿Tú crees que ha sufrido? Él ha sufrido más. Y yo puedo dejarme guiar y aceptar a un Salvador que ha transitado el camino que yo voy a transitar. No puedo creer en un Dios que está mirando en el cielo y jugando a los dados con su creación. Yo puedo creer en un Dios que nos ama tanto que envió a su Hijo Jesús, a lo más valioso que tenía, para rescatarnos. Muchos se preguntan, oye, si Dios es tan bueno y es poderoso, ¿por qué no hace nada con el sufrimiento? La respuesta está en Jesús. Hizo todo, envió a su Hijo. El problema del sufrimiento no podía ser resuelto simplemente forzando a que los malos dejen de ser malos, porque para que eso ocurra, Dios tendría que fulminarnos, porque yo también soy malo. Y Dios, como quería volver a su plan original, un mundo sin sufrimiento, pero quería salvar a la creación que estaba sumido en el pecado, que causaba dolor a sí mismo y a otros, ¿qué dijo? La única opción que tengo es enviar a mi Hijo, que Él pague el castigo que les corresponde, que Él cargue con todo el dolor, para así abrir una puerta de esperanza para todos y que el sufrimiento sea parte del pasado.
Jesús es la respuesta de Dios al sufrimiento. Y en medio de los sinsentidos, algo que Dios hace es enfocarnos en Jesús. Poner la mirada en Jesús. Poner la mirada en Jesús. Mira a los testigos que caminan alrededor tuyo, deja el pecado, deja todo peso y mira a Jesús. ¿Y qué le dio a Jesús como hombre? Fuerza. En medio de momentos tan difíciles, ¿qué le dio sentido al sinsentido? El gozo puesto delante de él. Hebreos capítulo 12. Jesús no estaba mirando las circunstancias, no estaba mirando el vinagre, no estaba mirando los clavos. Él estaba mirando la eternidad. Él estaba mirando que su muerte iba a impactar la humanidad e iba a traer muchos hijos a la gloria. Él estaba mirando que un día tú y yo íbamos a estar sentados aquí y que un día tú y yo estaremos gozándola en el cielo. Y en medio de los sinsentidos, Dios nos enfoca en la eternidad. ¿Sabes qué le dijo Pedro, su amigo? Antes de ir a la cruz comenzó a regañarle. Y le dijo, ¿no te acontezca esto? No vayas a la cruz, no sufras, tú eres muy bueno. Y Jesús le respondió, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. El sufrimiento es una oportunidad para comenzar a ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Han sido días duros para muchos de nosotros. Todavía tenemos la pérdida en el corazón. Pero entiendo que el Señor a través de estas circunstancias está llamando a su iglesia a madurar. Muchos vienen a la iglesia simplemente para que Dios les resuelva cosas. Simplemente como Aladín frotaba al genio de la lámpara y le conceda 3 deseos. Y cuando venimos a Jesús, Él nos sana, nos restaura, nos liberta. Y eso bendice nuestro corazón. Pero también nos da un sentido externo ya. Nuestro morir es ganancia porque estamos enfocados en la eternidad. Y nuestro vivir es Cristo. Hay una tentación en medio del dolor, mirar las cosas desde el punto de vista humano, mirar solo el sufrimiento y dejar de ver lo que Dios está queriendo hacer por medio de estas circunstancias. Preguntarnos más, ¿por qué a mí? Que Dios, ¿cómo te puedo dar la gloria a ti? Porque cuando en medio del dolor, de los sinsentidos, nos enfocamos y miramos, ponemos nuestra mirada en darle la gloria a Él. ¿Sabes qué? La eternidad se desata. Empieza a invadir nuestro día a día. Esto lo sabía Pablo, que decía, tengo por cierto, estoy seguro que las aflicciones de este tiempo no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Un día, hoy vemos como por espejo. Hoy nos enteramos de la mitad del cuento. Hoy quizás alguna vez le hemos dicho a nuestro papá, Dios, papá, tú eres malo. Pero un día estaremos sentados con el Padre y veremos el cuadro completo. Y le diríamos, Padre, tú eres bueno, tú eres perfecto. Quizás sin ese dolor yo me hubiera perdido en el camino. Gracias. Porque la vida es Cristo. La eternidad nos recuerda que toda vida en la que Cristo no está en el centro no merece ser vivida. La eternidad nos recuerda que cada día tiene un propósito.
La eternidad nos impulsa a dar amor, a hablar de otros, de Jesús, a hacerlo con paciencia, pero hacerlo también de forma urgente. Porque muchas veces es más fuerte nuestra vergüenza de hablar de Jesús que la necesidad de las personas. Porque hemos dejado de ver la eternidad. ¿Me estás entendiendo? Dios, en medio de este tiempo, Dios quiere que volvamos a poner nuestra mirada en la eternidad. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo. En el mundo vas a tener aflicción. Hay cosas que las vas a sufrir tú y las voy a sufrir yo. Tienes dos opciones. Sufrir para nada o sufrir por Cristo. En tu cruz encontré mi identidad. No fui yo, fuiste tú, me encontraste a mí. Y por tu gracia hoy estoy aquí. No hay de qué temer, tu amor me hizo